Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4V TV Diálogos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Les recordamos, hoy es día lunes 12 del mes de julio del año 2021. Y cuando son las 11 de la mañana con 30 minutos, la más cordial de las bienvenidas a nuestro segundo programa del día de hoy en vivo. Y la verdad es que es para nosotros un privilegio y un placer recibir a Iván Martínez Azueta y a Roberto Romero. Iván es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y activista social en Mexicali. En cambio, Roberto Romero, ambientalista independiente, fundador de la Asociación Civil Ensenada Se Mueve y también de la asociación y maestro en manejo en ecosistemas de zonas áridas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Los dos muy agradecidos de estar con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Luis y Olga. Y un saludo, Roberto. Bueno, pues amigos, buenos días. Buenos muy días. Buenos días. Y buenos días a ustedes, amigos que nos siguen en Cuatro Vientos, amigas. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante con Iván Martínez y con Bosch Romero. El primer ejercicio, el primer intento por analizar la elección en Baja California ya con lupa, ¿verdad? Ya viendo sección por sección las regiones concretas en que se compone el estado y los resultados, cuando los analizas así, pues ya te dan otras lecturas de carácter político, de análisis de la conducta de los ciudadanos electoralmente, y te hace ver que pues no siempre las cosas son así de contundentes como un partido gana todo y se lleva a carro completo, aunque en los términos absolutos de los números de los candidatos así aparezca, o bien otro partido o los opositores, coaliciones pierden todo. Y solamente viendo las elecciones sección por sección y analizando las regiones con sus características, podemos ver cuál es la correlación de fuerzas real que existe en el Estado. Y luego también, si lo hacemos en una comparación con la elección inmediata similar anterior, el avance o retroceso en la participación ciudadana, cómo se expresó el abstencionismo, en qué zonas fue mayor, en qué zonas fue menor. Y de eso, para hablar de eso, es que decidimos platicar ahora con Bosch Romero y con Iván Martínez. Iván fue quien puso el dedo en este asunto concreto de las elecciones, y como el que habla y sugiere y plantea que hay que hacer las cosas, es el que tiene que mostrarlo. Pues empezamos con Iván. Sí. Adelante, Iván, bienvenido. Claro que sí, otra vez, muchas gracias por la invitación. Y sí, como comentan en la anterior, hace una semana, pues quedaba pendiente varios temas, ¿no? Estuvo pues muy interesante el análisis que estuvimos haciendo sobre la elección. Y como yo andaba en campo, me quedé con el pendiente de mostrarles un trabajo que he estado haciendo relacionado con esto que mencionas, Olga, que es cómo se comportó el voto, digamos, a nivel sección electoral, que te permite, pues, diseccionar más cómo fue ese resultado, como mencionas, ¿no? No solamente, digamos, si vemos el mapa por distrito electoral, pues no te dice nada, pareciera que todo el mundo votó igual y que, digamos, es una de las problemáticas de la cartografía, ¿no? Eso de el problema de la representación siempre ha sido cómo no puedes explicarlo todo quizá con un solo mapa, sino con muchos, y ahí también interviene la cuestión de la escala, ¿no? ¿A qué nivel estás viendo la información? En fin, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles algunos mapas que he hecho sobre esta cuestión. Creo que ya están viendo mi pantalla. Y bueno, este mapa que están viendo es el del resultado por sección electoral de la gubernatura, ¿no? De este año, ¿no? Y digamos que es uno de los mapas que más, bueno, claro, es como el cargo de elección popular más importante que se jugó aquí en el estado. En disputa aquí. Sí, y es por eso que lo pongo al inicio, pero aquí hay una cuestión, bueno, es por
sección electoral, como mencioné, y obviamente los polígonos que están en guinda representan votos en los que triunfó la coalición Juntos Hacemos Historia, y los polígonos que están en morado son las en donde triunfó el partido Encuentro Solidario, la candidatura de Jorge Hank Ron. Entonces, este mapa es un mapa interactivo que hice, hay con algunas herramientas que manejo, y bueno, pues seguramente ya habrán visto en alguna parte cómo se comportó el voto. Aquí, por ejemplo, visualizando Mexicali, la zona tradicionalmente panista, que es, por ejemplo, la zona dorada que está acá hacia el oriente de la ciudad, y todo el corredor de colonias adyacentes a la calzada Benito Juárez Justo Sierra, o sea, tradicionalmente panistas con voto conservador duro, fueron las que votaron por Hank. Es curioso ver este mapa porque de todas las secciones electorales de Mexicali, que había sido un bastión importante del PAN, el PAN, bueno, la alianza Va por Baja California solamente logró ganar en una solamente, y el en una resto, sección, una casilla, una sección. una sección, claro, una sección, ¿no? Entonces, el resto las ganó ya sea Morena, la coalición de Morena, o el PES. Entonces, también hice un ejercicio interesante que es comparar, como mencionaba, la elección 2019 con la 2021. Entonces, hice esta vista que está muy interesante. A ver, ay, tantito. Voy a dar un zoom para atrás. Está un poquito lento por tener tanta cosa abierta, pero miren. Entonces, lo que te hace esta herramienta que hice es que del lado derecho de la pantalla se ve cómo fue la elección del 2019 y del lado izquierdo de la pantalla cómo fue en 2021. Entonces, aquí es claro, por ejemplo, este es 2021 y esto fue 2019. Lo azul se volvió morado. Sí, sí, mira, literal, todo lo azul se volvió, esto es lo azul, 2019 se volvió morado. O sea, ¿qué quiere decir? Que los sectores de la ciudad, en Mexicali, por ejemplo, que tradicionalmente, como mencioné, panistas, pues optaron por darle el voto a Jorge Hank, pero si vemos de esta elección 2021, el voto por diputados, por ejemplo, checan, Va por Baja California ganó. O sea, las mismas secciones en las que triunfó para la gubernatura Jorge Hank son las que ganaron para diputados locales los candidatos de la alianza encabezada por el PAN. Digo, bueno, PAN, PRI, PRD, pero acá tiene mayor, digamos, preponderancia el PAN. Y lo mismo para los ayuntamientos. Esta es la elección de ayuntamientos, chequen. Incluso aquí hay un mayor voto que para diputados, se puede ver. Lástima que no hice la comparación para todas, pero aquí se puede ver, ¿no? Este es candidato a diputados y ayuntamientos, ¿no? Entonces, básicamente es que hubo un buen porcentaje de voto cruzado y ahorita lo voy a presentar con otros mapas, pero antes Okay. Un momentito ahí antes de pasar a los otros. Sí, sí. Una primera conclusión, vamos a decir así. El más priista de los candidatos que participó en esta contienda atrajo el voto de los panistas en Mexicali, donde el panismo tenía un bastión dentro del Estado. Eso es muy interesante. O sea, los panistas no votaron por su candidata a gobernadora, sino que hicieron un voto cruzado y el panismo, que bueno, tanto presume o presumía de ser el partido que enfrentaba al priismo y que ha hecho una consigna de Morena llamándole primor, pues resultó muy priista, porque votó por el más priista de los candidatos, que fue disfrazado de moreno, de morado, con el voto, con el partido Encuentro Solidario, con el PES. Sí, Así sí, es, ¿no? básicamente ese es el análisis. La primera conclusión que podemos sacar de este pequeño mapa en Mexicali. Sí, y pasó lo mismo en Tijuana, digo, yo me centré acá, pues porque soy de Mexicali, acá en la capital, pero en Tijuana pasó algo muy, muy similar. Esta es la elección también de este año 2021. Si ponemos la gráfica comparativa, acá incluso fue más drástico. Este fue, por ejemplo, chequen aquí el fenómeno janquista. Sí. Esto fue la elección 2019, las secciones en las que ganó el PAN. Claro,
Aquí hay otro factor importante que es el factor Leizaola, ¿no? Que también fue en 2019, fue cuando tuvo más fuerza, ¿no? La candidatura de Leizaola. Pero chequen, en Tijuana, ahí están las secciones ganadas en 2019 por el PAN y este es el mapa electoral de 2021. O sea, aquí el janquismo tiene fuerza pujante en Tijuana. Y claro, hay varias zonas de, digamos, donde radican los sectores de clase acomodada, podríamos decir, que sería toda la zona centro, Agua Caliente, la zona Río, playas y demás, en las que triunfó Hank, pero hay otras zonas populares muy importantes en las que también triunfó el janquismo. Entonces se ve que este fenómeno que comentábamos en la anterior entrevista, el programa del populismo de derecha también pegó mucho en Tijuana, en varias zonas, ¿no? Y esto es bastante, bastante drástico, aunque no les dio para ganar, digamos, los distritos completos, pues, ¿no? Porque también Tijuana es muy populoso y también tiene zonas con mucha población donde triunfó Morena y eso hizo, digamos, la balanza, pero sí es bastante marcado, pues, esta diferencia en Tijuana, ¿no? No sé si Así tengan es, ahí en este caso, Iván, el janquismo lo que muestra es pues la presencia que tiene Hank, porque ahí fue más allá del voto panista que apoya al candidato Hank, y es ya una fuerza propia, y como tú dices, lo que quedó del fenómeno Leizaola, sumado ahí a Hank, porque ahí quizá no hubo un voto cruzado con los seguidores de Leizaola, ¿no? Sí. Ahí les va, nomás les quiero mostrar este otro mapa. Este no tuve tiempo de hacerlo interactivo, pero bueno, este es el mismo mapa que vieron ahorita, pero en imagen estática, y lo comparo con la elección de 2019 a la alcaldía de Tijuana, donde Julián Leizaola estuvo abajito, o sea, no me acuerdo, Por un pelito. por un pelito, chequen. Esa es la elección de 2019. Recordemos que Julián Leizaola contendió por el PRD. Entonces ahí está el mapa. Que parece mucho. Sí, es Bastante similar. muy, muy similar a la votación. Y esto quiere decir, pues, que si hay un sector, una lectura así, digamos, a bote pronto, es que hay un sector en Tijuana grande de población que le atraen estas figuras, ¿no? Estas figuras que, por ejemplo, yo lo que veía, decíamos en la vez pasada, ¿no? Que muchos de los dichos por apoyar a Hank era, bueno, es que él es un hombre de dinero y no va a robar, él es parte del crimen organizado, entonces se va a bajar la delincuencia. Pero de Leizaola también decían muchos dichos similares, decían, es que él es un policía de mano dura, ¿no? Es que no importa que use la tortura, no importa que use los grupos, la brutalidad policíaca, porque lo que nos importa es pues que haya seguridad, ¿no? Entonces es como un mal necesario, ¿no? Se les ve. Votemos, ¿no?, por los malos para Sí. deshacernos de los malos. Otra lectura que podría hacer ahí también es, pues, para ser tan definido como una especie de voto antibonillista, ¿no? O sea, de un sector que no quiere a Bonilla, ¿no? Sí. Que va por Leizaola y que va por Han porque no quiere la propuesta bonillista. Y creo que tiene que ver con lo que decía Luis la vez pasada de pues este maltrato que hizo Bonilla, ¿no? Políticamente ha hecho Bonilla sobre su propia base de origen, ¿no? Que es Tijuana, ¿no? Sí, Sí, aunque si no me equivoco, a ver, dime, Iván, la interpretación ya en números, viendo así la mancha, pues fue muy fuerte lo que avanzó Leizaola con la candidatura por el PRD. Se parece, pero queda más reducido. Territorialmente, no sé, poblacionalmente, queda más reducido con Hank, ahora esta parte del voto, ¿no? En la alcaldía. ¿Sí? Sí, no he sacado los números, digamos así, pues para tener un porcentaje, pero sí es notorio con tan solo ver el mapa. Pues aquí está, por ejemplo, en la parte oriente, suroriente, que hay algunas secciones que están en amarillo y acá pues desaparecen, ¿no? Aunque sí hay, digamos, un voto duro, pues que se sostuvo ahí. ¿Ese suroriente qué características socioeconómicas tienen regularmente?
según yo, es también una zona, digamos, no es de las más marginadas, pero sí, digamos, no es tampoco una zona acomodada, Sí. digamos. Ahí es Mucho el voto trabajador de popular maquila, de por ¿no? En esa Morena. zona. Ujú. ¿Perdón, qué Sí. dijiste, Roberto? Mucho trabajador de maquila en esa zona, ¿no? La zona de maquilas del suroriente. Y que Sí. votaron por Morena. Sí, y que Ujú. votaron por Leizaola en la vez pasada también. Entonces Ahí, es importante. Ahora vámonos rápidamente a Ensenada ahí con ustedes, a ver, para ver cómo fue. Digo, en Rosarito, pues es pequeño, también más o menos se dio, pero acá en Ensenada, ¿no? Aquí estamos ya en Ensenada y pues aquí vemos la elección otra vez. Aquí una sección la ganó el PAN, esta sección que está por acá por el Sausal, ¿no? La Moderna. Ajá, pero vamos a hacer la gráfica comparativa y acá está 2021, 2019. Ahí. Entonces, también más o menos, digo, aquí el janquismo también avanzó, más bien el voto al PES sí hubo un el voto cambio. panista se fue con Han también aquí. Sí, sí, Ujú. sí. Quizás aquí sea notorio también, sí, mira, voto panista fue con Han, pero hay otros votos que en 2019, por ejemplo, aquí en la zona Fueron centro, morenistas. fueron morenistas y en esta ocasión ganó el janquismo, ¿no? Sí, Es totalmente. bastante Ujú. marcado. Aún muy concentrado en el centro, ¿no? Sí, Sí. sí, bueno, Y aquí ustedes ahora. este factor que mencionabas tú, vos, el castigo, el rechazo al gobierno de Ayala, De Ayala. Ujú. ¿verdad? Se Sí. expresó aquí en el centro de la ciudad, que es también la parte que se movilizó en las pocas protestas y movilizaciones que hubo contra Ayala, por ejemplo, con lo de la consulta, pues aquí está el sector que se expresó Ujú. en contra de esa consulta por Sempra, ¿no? Sí. Y ahora, rapidito, en temas de participación ciudadana, lo que estoy haciendo aquí en este ejercicio es, digamos, comparar la participación ciudadana de 2021 contra 2019 y entre más verde sea, es que hubo mayor participación ciudadana y entre más hacia el rojo tienda la gama de colores, hubo menor participación ciudadana. Entonces también vemos que las zonas donde también ganó el janquismo, que son por acá, ¿no? en el centro que Ujú. mencionábamos, pues también hubo bastante incremento, hubo incremento en la participación ciudadana, ¿no? O sea, así a rajatabla, ¿no? Hubo incremento Ujú. en algunas hasta por ejemplo, aquí 20%. En esta mapita aquí dice que les paso el enlace para que lo puedan ver a detalle y demás. Puedes darle clic y ver los datos, o sea, quién ganó, cuántos votos, cuál fue la diferencia de la participación ciudadana. Pero sí, en todas estas secciones, pues también hubo 15, 20, 11, 28%, incluso por acá, Reforma y Diamante. Bueno, ustedes conocerán más toda esta zona, pero es también un dato interesante. Pues yo lo analizaba para Mexicali. Vamos de nueva cuenta acá a la capital. Y aquí es claro cómo también hubo, pues, varias secciones donde triunfó Morena. Hubo, digamos, bueno, aquí fue como medio, hubo de todo, digamos, ¿no? Porque hubo secciones donde el PAN, bueno, o el janquismo triunfó, pero hubo menor participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona que es eh, acá en Los Pinos, ¿no? Que es también una zona panista tradicional, hubo menos 20% de participación, ¿no? Y aquí sí la ciudad, digamos, está más diferenciada, pues, ¿no? En cuanto a este tema de participación ciudadana, pero hubo tanto, en general, en las zonas donde ganó Morena, curiosamente hubo varias que fue menor la participación que en la elección pasada, ¿no? Ujú. Y otra cosa interesante que pasó, que me gustaría también compartirles, es que hubo algunas secciones, déjenme ver cuál era. Ah, déjame, que en las que fue claro cómo funcionó la inhibición del voto. Chequen, esta sección que está acá al poniente de la ciudad, hubo 2% de participación. Qué barbaridad. 2%. Dos por No, qué ciento, barbaridad. solamente 2 de cada 100 electores acudieron a las urnas. Ahí les va, pero checamos, ahora tengo por acá, como les dije, no he terminado todos los mapas. Esto es el mapa de incidentes violentos en la elección.
Entonces, qué bien. justo en esta, digamos, 2%, pero entre comillas, ¿por qué? Porque es esta sección, la 565, que hubo robo de urnas. Fue una de las secciones donde fue más clara, pues llegaron grupos armados a llevarse las urnas y la documentación electoral. Entonces, hay varias secciones que ocurrió lo mismo, pero chequen qué interesante está este mapa, porque este mapa lo que hice fue poner las secciones, digamos, clasificadas por número de votos o de lista nominal. Es decir, aquellas que están en rojo son las que concentran mayor número de votos, hasta 16,000, 18,000 votos, y algunas otras casi la mayoría de la ciudad concentra menos de 2,000 votos, ¿no? Que son, digamos, incluso por tamaño se ven, ¿no? Algunas, las que concentran más votos, yo no sé a qué se deba que el INE haya hecho esta seccionalización, pero así está desde hace algunos años. Pero entonces, toda esta operación de robo de urnas, por lo menos en Mexicali, fue claramente hacia las secciones que concentran más votos, ¿no? O sea, hacia los mesas electorales que tenían, no sé, 5, 6, 7 casillas contiguas, ¿no? Porque era la misma mesa electoral. Entonces aquí es clarísimo cómo atacaron justamente esas. Por ejemplo, acá en la zona de Campestre, que también estas dos secciones fueron también las que llegaron a punta de balazos a robarse urnas, ¿no? Después digamos, se logró parar esa operación, ¿no? Se detuvieron 28 personas tan solo en un lugar que estaban relacionadas con sus crímenes. Pero bueno, esto es claro. Y también hay algo interesante porque en estas secciones, creo que no tengo el mapa, no, bueno, pero en general son secciones que Morena en el 2019 ganó con más del 50%, hasta 60%, ¿no? Entonces son secciones con mucha densidad de votos y en las que Morena ganó. Entonces ahí te dice quién se perjudicaba, ¿no? Con este robo. Y claro, las secciones, por ejemplo, acá al oriente de la ciudad, como en la zona dorada, que esta es la sección que concentra mayor plusvalía, ¿no? Que es la sección, se me olvidó, 792, creo. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero esta sección, se la muestro acá, que es esta. Es una sección que concentra muchísimos votos, pero que tradicionalmente, chequen, gana el PAN. Aquí, por ejemplo, Moreno obtuvo el 19% de los votos, frente a, si sumamos el janquismo y el PAN, la coalición va por Baja California, pues casi se llevaron el 70% de los votos, ¿no? Incluso más, casi el 80%, o sea, es el voto duro panista, porque ahí es donde están los sectores de clase alta de Mexicali, donde está San Pedro Residencial. Yo creo que es la sección electoral que más concentra residenciales privados de lujo. Entonces, en 2019, chequen, el 60% de los votos fue hacia el PAN. Entonces, es curioso que los robos de urna y los actos violentos sí fueron a secciones con alta densidad de votos, pero obviamente no fueron a aquellas en las que gana el PAN. También por acá, todo esto es la zona dorada de Mexicali, ¿no? También en la zona esta oriente, y justo concentran muchos votos, pero ahí no ocurrió ningún incidente violento. Oye, Todos fueron en Iván, las periferias y así. Bueno, eso. Iván, si Sí. aplicáramos a este caso este principio de la criminalística, de la investigación de un crimen que dice sigue al beneficiado. ¿Quién se beneficia con un crimen, con el asesinato de una persona o con cualquier delito? Claro. Y es un principio válido para establecer una línea de investigación judicial. En este caso, si aplicáramos ese principio, podríamos concluir que los ataques de violencia que hubo en estas elecciones en Baja California y en esta manera específica en Mexicali, fueron dirigidos a beneficiar a la oposición. Sí, claro. Más bien podríamos tener una hipótesis, ¿no? Que habría que probarse, ¿no? Obviamente detuvieron gente, pero sí, o sea, todo apunta a que fueron para beneficiar a la oposición. Pero ahí no, digamos, creo yo que hubo evidentemente una estrategia de voto cruzado, ¿no? Digamos, eso no pasa
nomás porque sí, ¿no? Porque o sea, hubo toda una operación de voto cruzado y yo sí creo que ahí la Alianza por Baja California hizo alianza con el janquismo y votaron, o sea, promovieron, hubo de hecho reuniones, denuncias de que había representantes de la Alianza Va por Baja California promoviendo el voto cruzado, ¿no? Entonces sí, Sí. es evidente que benefició. Y nomás les pongo ahora el de Tijuana. En Tijuana, estos son los incidentes violentos que yo logré registrar, digamos, consultando la prensa, ¿no? Tampoco es que hayan sido todos y se haya, digamos, que he hecho agotado la búsqueda, ¿no? O sea, estuve busque y fue los que encontré. Acá hubo también algunos intentos de robo de urnas, hubo algunas que se concretaron, quema de urnas también hacia la zona poniente, pero ahí estuvo más, digamos, drástica la violencia porque, como saben, aventaron cabezas humanas, restos humanos cerca de algunas zonas, sobre todo en la zona extremo poniente de la ciudad, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? No sé, digamos, son zonas también donde hay mucha violencia, hay dinámicas de grupos delictivos que controlan Iván, la ciudad, pero no. para la gente que nos está escuchando, sobre todo que es de otros lugares del país, si pudieras tú recordar esos hechos violentos, estás hablando siempre de Mexicali, en este caso, si pudieras recordar los hechos violentos, a qué horas acontecieron y este resultado que nos hablas también de la baja participación o el voto cruzado, Sí, para que la gente tenga la información de qué fue lo que sucedió ese día, porque además hay que llamar la atención del hecho de que fue los casos más violentos en todo el país en esta jornada electoral. sí, ahorita, bueno, presenté antes el mapa de Mexicali y lo que ocurrió ese día fue que digamos, ocurrió una violencia inédita o por lo menos no vista en las últimas décadas, ¿no? No conozco cómo haya sido, digamos, hace 30, 40 años, pero por lo menos en las últimas décadas no había ocurrido un nivel de violencia y digamos, con el objetivo de inhibir el voto, ¿no? Fue clarísimo. Incluso de las personas que detuvieron por estos crímenes, declararon que habían sido pagados, reclutados, organizados para inhibir el voto. O sea, era que, por ejemplo, el semanario Z tiene una hipótesis que dice que que hubo operadores de Hank Ron, ¿no? Dicho, menciona una investigación que los hijos de Antonio Vera Palestina, ¿no? Que fue el asesino material del Gato Félix, que fue su guardaespaldas en toda la campaña, que no se les pegaba, que ellos operaron, que hay indicios, digamos, eso dice. Pero la hipótesis que maneja es que se buscaba anular el 7% de las secciones electorales, de las casillas, o por lo menos llegaron a acercarse a eso para que en dado caso de que perdiera, se pudiera declarar la nulidad de la elección, ¿no? Se dice también que había como 120 reclutados, ¿no? Aunque se detuvieron a casi 40, si mal no recuerdo. Pero entonces, desde muy temprano en Mexicali, para quienes no conocen lo que ocurrió, por ejemplo, hubo disparos en las oficinas de Morena, ¿no? De campaña, un comando a las 5 de la mañana, me parece, llegó y rafagueó las oficinas. Después empezaron a ver... Eso fue en Mexicali, para que Mexicali. Sí. Después empezaron a ver grupos que llegaban cuando ya había abierto la urna, pues la mesa de votación, y llegaban con armados y se llevaban las boletas y la documentación electoral. Incluso ese día, por varios puntos de la ciudad, te encontrabas boletas tiradas y quemadas, ¿no? O sea, hubo toda una operación que por un lado tenía ese objetivo, pero el otro también se quería causar miedo. Había mucha gente que tenía miedo salir a votar, pues porque había bandas por toda la ciudad, bueno, por ciertas secciones de la ciudad en las que pues se estaba haciendo esto de los robos y los hechos violentos. Entonces, también mucha gente tenía miedo, ¿no? Yo conocí familiares que me decían, es que me da miedo, y yo les decía, pues yo acabo de ir, no se preocupen, o sea, ya detuvieron. Como que siento yo que se logró neutralizar la operación y la gente también salió a votar, pero sí ese era el objetivo. Entonces, eso pasó en Mexicali. De hecho, según lo que
se vio en lo que revisé en medios, los robos de urnas se concentró en Mexicali, ¿no? En Tijuana también hubo, pero fue mucho menor. En Mexicali fue donde se concentró este fenómeno, y en Tijuana lo que ocurrió fue que, digamos, no fueron tantos hechos violentos como en Mexicali, por lo menos lo que yo registré, pero sí mucho de mayor gravedad. Pues, por ejemplo, el hecho de que previo a algunas casillas que abrieran, arrojaron una cabeza humana en una de las mesas de votación, y a 100 metros de otra, restos humanos, ¿no? Después del mediodía hubo otra, incluso otra, esta que vemos por acá en la zona. Se me va el nombre de las zonas y las colonias, no manejo, ahora sí que no les vengo manejando la geografía tijuanense tanto como Mexicali, pero también ocurrió eso, ¿no? Y claro, también algunos quemas de urnas y robo, ¿no? Pero sí se concentró sobre todo en Mexicali esa operación. No sé ustedes cómo hayan visto Ensenada, si haya ocurrido algo similar o qué pasó. No hay acá no. reportes. Bueno. No hay reportes, y creo que es interesante porque si seguimos esta línea de investigación de una oposición que quiere inhibir el voto, entonces esto sucede fundamentalmente en Mexicali, porque si logran ellos, como lo lograron, una alta participación a su favor en Tijuana, y lo compensan con una baja participación en Mexicali, pues eso todavía inclina un poquito más las posibilidades del janquismo para ganar. No sé, Claro, sería una lectura, ¿no? y si buscas inhibir el voto en las secciones donde sabes que tu contrincante va a ganar, pues entonces tiene más probabilidades, ¿no? Termino, para no hacerla tan larga, exhibiendo solamente, bueno, este mapa, miren, es de la información disponible en el PREP, ¿no? Es simplemente, pues, ¿de dónde hay información? Nunca, yo he analizado por lo menos las últimas 4 elecciones, y nunca el PREP había tenido tantos datos faltantes, ¿no? Y coincide también con la violencia, pero también con el ausentismo, ¿no? Hubo un ausentismo anómalo, atípico, de funcionarios de casilla, ¿no? Que se habían registrado, y hay información también que menciona que fueron amenazados o pagados para que no asistieran también a la zona. Y chequen dónde se concentra, si recordamos el mapa del resultado, dónde se concentra el ausentismo. Mucho es acá en la zona poniente de la ciudad, que fue donde también ganó Morena, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, insisto, raros, que hay que analizar a fondo, pero que estos mapas te aportan alguna idea, ¿no? O sea, se buscaba que no se votara, ¿no? Que inhibir el voto completamente. Y por último, hice este ejercicio que está interesante. Lo que hice es comparar la elección, el resultado de la elección a gubernatura con el de diputados locales. Es decir, en una misma casilla, ¿cuántos votos hubo, por ejemplo, para el PAN a gobernador y cuántos hubo para diputados, para ver la dinámica del voto cruzado? Es decir, por ejemplo, este es del PAN o de la coalición Va por Baja California. La diferencia entre gubernatura, los votos a gubernatura y votos a diputados, aquí es negativa. O sea, quiere decir que hubo menos votos para gubernatura que para diputados. Pues no, incluso en algunas hasta el doble. O sea, digamos, es lo que indica aquí es cuántos votos perdiste, qué porcentaje de votos perdiste respecto a la elección a diputados. Y aquí es claro, chequen, o sea, todo está en rojo. O sea, quiere decir que la mayor parte, salvo algunas secciones, fueron pérdida de votos para la gobernatura de la coalición Va por Baja California. Entonces, abandonaron a Lupita Jones. Los sí, partidos la traicionaron. Sí, entonces, ¿quién se llevó esos votos? Este es el PES. Chequen. Ay, está tardándose tantito. Ahí está. Ese es, o sea, el PES fue puro gane de votos. Completamente. Ganó votos en esta dinámica de voto cruzado. O sea, hubo muchísimo más votos, hasta el 100%, 200% de lo que obtuvieron para diputados, ¿no? Claro. Y Morena, en cambio,
tuvo de las dos. También fíjese que es interesante, o sea, tuvo mayor número de votos para gubernatura. En general, los polígonos arrojan más azules que rojos, digamos, ¿no? Entonces también, claro, con algunas zonas en las que no hubo gran cambio, pero también dice esto que realmente la candidatura de Marina del Pilar también aglutinó, o sea, también jaló voto cruzado, menor a la de Hank Ron, pero también, o sea, que yo supongo que debió ser gente que por los diputados votó por el PAN, votó por la alianza, pero dijo, yo no voy a votar por Hank Ron, entonces ni modo, por Marina, ¿no? Que es la otra. También ocurrió ese fenómeno, siento yo, por lo menos visualizando estos mapas, pues, porque sí fue mayor la votación por Marina del Pilar, o sea, tuvo también un porcentaje de ese voto cruzado. Y Oye, bueno, Iván, eso también. Iván, una duda ahí. ¿Podría Sí, haber sucedido también que el voto morenista habría dicho, bueno, pues yo voto por Marina, pero los candidatos a diputados no me convencen, ya los conocí algunos de ellos y por ellos no voto? sí, Voy a también hacer pudo voto haber pasado. morenista. También pudo haber pasado eso, definitivamente. Y pues sí, que hayan votado por gubernatura, pero para diputaciones no les haya convencido. E incluso no he hecho la comparación para ayuntamiento, pero valdría la pena. La voy a hacer para Para publicarla. confirmar eso. Sí, Iván, desde tu punto de vista, estos resultados y esta forma en cómo votó la gente acá en Baja California, ¿se hubiera modificado si hubiera aguantado, si se hubiera alargado más el proceso electoral? Vamos, pues tuvimos poquito menos de 2 meses, ¿no? Prácticamente de campañas electorales. Y veíamos cómo Jorge Handron y el PES iban avanzando en el ánimo del público, de los electores, a grado tal que, bueno, no sé si se hubiera sido hecho 15 días más de campaña, hubieran significado un resultado electoral diferente. ¿Tú cómo ves? yo creo que, o sea, sí, quizás hubiera sido algo, hubiera tenido mayor votos, quizá con esa tendencia que llevaba. Sin embargo, creo que tendría un tope, ¿no? O sea, Sí. incluso sumando los votos que obtuvo la coalición Va por Baja California con los del PES, no les da para haberle ganado Morena, ¿no? Le hubieran competido quizá en algunos distritos, hubiera habido algunos triunfos, porque sí hubo, es evidente que sí hubo división del voto, pues, de la oposición, pero incluso sumándolos no les da, ¿no? O sea, fue bastante el resultado. Entonces, pues eso yo creo que sí tenían como un tope, o sea, el voto duro López Obradorista sigue con mucha Ok. fuerza, pues, ¿no? No Oye, le puedo... oye, Sí. y conociendo también algunos antecedentes de cómo se ha manejado este gobierno estatal con sus enemigos políticos, en donde de repente aparecen cosas que parecieran estar fabricadas, incluso en algunos casos de asesinato, o de personas que tienen cierta oposición a la gubernatura del Estado, al gobierno del Estado, y hemos visto cosas que como que no encajan en cuanto a su lógica. ¿No, no has pensado tú que incluso a lo mejor nos estamos yendo demasiado con que alguien armó a estos grupos y contrató a estos grupos violentos fundamentalmente hacia la oposición? Pero no pudo haber sido también fuego amigo o fuego oficial. Ah, caray. No, Sí, no, es sí, que, es que yo insisto, este gobierno que tenemos en Baja California es capaz de muchas cosas Pero y pues, ya los vimos, ¿no? Ya los ¿tú vimos. dices Bonilla contra Marina? ¿Por qué no? Ah, caray. pues, pues pudo haber pasado. Termino, este es nada más el mismo ejercicio anterior, pero para Tijuana, o sea, esto es el PAN perdió votos del voto cruzado y el PES ganó todos, ¿no? Nomás era ya para concluir con los mapas, pero ya dejo de compartir pantalla. Sí, claro, o sea, pudo también haber ocurrido, como mencionamos en la anterior charla que tuvimos, pues es el candidato, digamos, de Bonilla no era Marina del Pilar, o sea, Marina del Pilar está más vinculada al grupo político de Mario Delgado, que es como la élite burocrática que
dirige al partido, que tiene el control del partido y que definió muchas de las candidaturas, ¿no? Entonces, también esa élite tiene distanciamiento con Bonilla, lo ha tenido sobre todo con algunas decisiones polémicas como la ley Bonilla y demás, o sea, es evidente que Cito tres casos, Iván. Cito tres casos que me hacen pensar una tontería como de esta naturaleza. Pero ¿cómo trató al presidente municipal de Tijuana? ¿Cómo trató a la presidenta municipal de Tecate? ¿Y cómo están tratando en este momento a la presidenta municipal suplente en Mexicali? O sea, nada más por citar algunas cosas que han sucedido con cosas que te digo parecen fuera de contexto, pareciera ser que no tienen, para mí no, a veces no tienen una lógica en la forma en cómo se dan ciertos actos delictivos, ¿sí? En donde están como principales señalados de estar también dentro de estos grupos delictivos, pues a estos tres personajes, ¿no? Que acabo de citar, a González Cruz, a esta muchacha, a esta presidenta municipal Lupita, de aquí lo de Mexicali, Lupita Mora, y el caso de Tecate, que tuvo que ir hasta la Secretaría de con la Secretaría de Gobernación para denunciar lo que para personas que vemos las cosas en su contexto, pues no nos parecen tan descabelladas, Iván. Nada más por eso lo menciono, ¿eh? O sea, Bonilla contra Marina, pues perdónenme, pero yo no sé. No, yo sigo pensando cosas raras. Sí, mira, nomás termino diciendo esto porque ya hablé mucho, pero sí puede pasar, o sea, esas dinámicas habría que analizarlas. Tampoco creo que sea, digamos, que esté en contra de Marina, ¿no? Pero, digamos, no siento que le haya metido el énfasis o que le hubiera dado si fuera su candidato. No sé, digamos, hay muchas cuestiones que habría que analizar. Sin embargo, también algo que sí creo que también ocurrió es que indirectamente Bonilla ayudó a Hank, o sea, lo puso en el lado contrario del ring, ¿no? O sea, la pelea incluso a Hank se le vio como, yo le llamo como un outsider, como dicen en Estados Unidos, outsider de la política, a pesar de que es digamos, es parte de la clase política. ¿Por qué? Porque no fue el candidato de la alianza de los sectores dominantes, ¿no? Del empresariado y demás. Fue como relegado, se le vio como que su partido no lo quiso, fue el rebelde, el que contendió. Eso por un lado, y por el otro, Bonilla lo puso en el lado contrario del ring. O sea, digamos, toda la oposición que mencionan a Jaime Bonilla, que se concentra en Tijuana por todas las decisiones y demás, puso como héroe a Hank que enfrentaba al tirano Jaime Bonilla, ¿no? Entonces Hank apareció así, y realmente yo siento también que gran parte de la inflación, de lo inflado de Hank fue por eso. Bonilla fue él lo dijo, Bonilla es mi mejor publicista, y entonces, bueno, eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo no sé si la operación de Bonilla, creo que la violencia política de Bonilla es evidente, ¿no? Y lo que acaba de decir Luis es claro, ¿no? Esta acoso a estos presidentes municipales. No sé si esa violencia llegue a ser extremo como lo que pasó en Tijuana, no creo, la verdad, me parece todavía muy extremo, ¿no? Pensar esa hipótesis. Pero sí, estoy de acuerdo con Iván en esto, como fabricó la candidatura de Hank Bonilla, ¿no? O sea, pues, recordemos el intento de expropiación, ¿no? De esos, que pues era ponerlo en el centro, ¿no? A alguien que pues en realidad no había estado en la política sonando, ¿no? Entonces yo sí creo que por ahí sí Bonilla a lo mejor estaba moviendo sus piezas para poner en duda a lo mejor la candidatura eventual de Marina. Recordemos que esto pasó incluso justo en el momento en que se definía la candidatura de Marina, ¿no? Sí, todavía no era candidata a Marina cuando se da la expropiación, vamos a decirlo así, del campestre. Sí. Y de hecho Marina tuvo que navegar contra esa decisión en la campaña, porque fue la bandera que hicieron suya, no solamente Han, sino también la coalición Va por Baja California, que ya de por sí traían la línea de hacer aparecer, válgame Dios, a Bonilla y a Morena y por supuesto a López Obrador como socialistas, comunistas, expropiadores de la iniciativa, de bienes de la iniciativa privada, en fin. Sí. Pero sí falta hacer esa lectura de a quién afectó, a quién benefició esa decisión de expropiar el campestre, que por cierto ya no hemos escuchado nada más del proyecto, ¿no? Pasó la elección y ya no se ha escuchado nada más de ese proyecto. Lo que sí yo quiero subrayar es el hecho de que
el triunfo de Marina del Pilar fue contundente, a pesar de los pesares, ¿no? De todo lo que se puede ahorita especular, fue muy importante. En Mexicali, por ejemplo, logró ella superar la votación que había alcanzado en las dos contiendas anteriores. Como candidata a diputada, fue la candidata que más votos sacó en todo el estado. Y luego como candidata a presidenta municipal, también fue la votación más alta comparada con los demás participantes. Y ahora como candidata a gobernadora, supera los votos que había obtenido en Mexicali, a pesar, Iván, de toda esa violencia, de todo ese intento de inhibir el voto, de todo lo que acabas de mencionar que sucedió. Entonces, este fenómeno habría que analizarlo muy detenidamente, porque, bueno, yo sí creo que aunque se hubiera prolongado al doble de tiempo la campaña, no habrían remontado. Ese límite lo tenía puesto Hank. Y que Hank podía tener mucho apoyo en Tijuana, pero que hay temor al hanquismo. Hay temor a Hank y quizá a muchos electores les sucedió que no los convencía ni Marina, ni mucho menos Lupita Jones, pero los motivaba a ir a votar por ellas, y en este caso específicamente por Marina, el temor a que Han Rom ganara la gubernatura. O sea, son los dos fenómenos. Y creo que esos dos fenómenos han operado en las dos elecciones donde Han Rom ha sido el candidato. Sí, aglutina una gran cantidad de electores, pero sí, sigue siendo mayoritaria la cantidad de electores que deciden participar, que no se abstienen para frenar a Han, porque les da miedo de que Han llegue. Y ese sector, pues está, el voto duro está más definido. Ese sector está en los oposicionistas, en los abstencionistas. Dice, no, yo no pensaba votar, pero de que llegue Hank, a que llegue mejor Marina, voy y doy mi voto para evitar un peligro en el estado, ¿no? Eso le sucedió en el 2007 y yo pienso que le volvió a suceder ahora. El hanquismo tiene estas dos caras, provoca estos dos comportamientos del electorado, y hasta ahorita los resultados le han sido negativos. Y creo que fue una de las razones por las cuales Va por México no lo quiso postular. Dijo, yo soy un soldado del PRI, pero no me llamaron a esta batalla. Ellos tienen estudios, encuestas, datos así pormenorizados, sección por sección, y saben ese límite que tiene Hank. Yo creo que sabían que Hank no les iba a traer el voto suficiente, hicieron una apuesta light, ¿verdad? Pensando que pudiera ser la apuesta light, ¿verdad? La reina de belleza frente a la otra bonita, ¿verdad? La que podía atraer más el voto. Les falló mucho la candidata Jones, no pudo llegar a las clases medias, temerosas, y la gente prefirió votar por lo conocido, que Marina no los asusta. Bonilla ya asusta. Asustaba un poco antes, asusta más ahora, porque ya lo vieron en el poder, cómo lo ejerce. Pero Marina no provoca ese temor. Y creo que, bueno, sería motivo de un programa más analizar al personaje ahora que nos va a gobernar, a Marina. Pero por lo pronto en este análisis que nos ha mostrado Iván, a mí me gustaría mucho vos que tú nos hicieras también una lectura política de las fuerzas actuantes. ¿Cómo está el Estado? ¿Y qué posibilidades hay de que ese janquismo, leizoaísmo, pueda constituirse en una fuerza? Porque es un partido emergente, con unas siglas que de pronto aparecen, que aquí se convierten en la principal oposición, pero prácticamente como partidos son inexistentes. Si no vemos a Hank con la decisión de encabezar a la oposición que ha creado, ni tampoco vemos a Leizaola actuando, porque pues anda prófugo de la ley. Y quizá algún personaje como Roberto Campos, pues se animara a decir, pues me apareció un partido, ¿verdad? No pude ganar la diputación porque cometí el error de hacerme pasar por Cucapá y me tumbaron esa candidatura en el tribunal, pero me apareció un partido y no hay nadie que se ponga al frente, a lo mejor me pongo yo.
No sé, son especulaciones, pero que me gustaría las tomaras en cuenta en tu análisis. Vos. Sí, yo quiero recordar que una de las que presumía Obrador era, ya ven que pues, fue una histórica en el tema de asesinato de candidatos, ¿no? Esta elección, ¿no? No recuerdo, 160 y tantos candidatos asesinados, ¿no? Incluso en niveles bastante relevantes, presidentas municipales aquí en Sonora, ¿no? Etcétera. Y que una respuesta para neutralizar ese argumento, Obrador decía, la gobernanza del país ahí está, ¿no? De las no sé cuántos miles de casillas del país, solamente no se instalaron 61. Y pues aquí tenemos 10 en Mexicali, ¿no? Sí. Entonces, esas noticias que en otro tiempo eran muy asociadas a Guerrero, ¿no? Oaxaca, el conflicto para poder llevar a cabo las elecciones de manera pacífica, ahora las tenemos aquí, ¿no? En nuestras calles, ¿no? Entonces, creo que ese es un dato, pues, a tomar en cuenta, ¿no? Con esta polarización tripartita que tenemos aquí, ¿no? De el panismo, oposición, janquismo como actor local preponderante y Morena, ¿no? Yo no sé si al janquismo le vaya a dar, no le veo tanta estructura como para que las próximas elecciones tenga otra vez posibilidades, ¿no? Ya sería cuánto para Han, el tercer intento, cuarto intento, ya perdí la cuenta de sus intentos de gobernanza, pero a la luz del análisis urbano, que es buenísimo el trabajo de Iván aquí, ¿no? Con estos mapas, muchas gracias, Iván, de verdad. Sí, pues clasismo, ¿no? Electoral que se refleja, ¿no? Me llama mucho la atención ese voto duro del PAN aquí en la colonia Moderna, ¿no? Y habla mucho de esta visión de ciudad que tienen muchos o cierto sector de la población, ¿no? Privilegiado, por decirlo así. Sigue siendo muy concentrado en las zonas de alto privilegio, ¿no? Ese voto, ¿no? Y la base, creo que lo más claro de esto es que la base de Morena sigue siendo eminentemente popular, ¿no? Y por ejemplo, para Ensenada, creo que lo claro es que la estrategia de Ayala y muy afín a esa base popular de Morena, es que a pesar de que pues pavimentó algunas calles aquí del centro, etcétera, pues su trabajo sigue siendo, está vinculado a satisfacer como, por lo menos en la expectativa, en lo mediático, de esa base popular, ¿no? Y pues Morena sigue aquí ganando en la periferia de la ciudad. Ahí un momentito, por lo que estás diciendo antes de que se me pase y luego continúas vos, disculpa la interrupción, pero es muy importante decirlo. Poco antes de las elecciones escuchábamos algunas personas que decían, pues va a ganar Ayala. Y el argumento es porque no ha hecho buen gobierno, pero ha atendido a las clases medias. Los servicios, la pavimentación, los servicios de limpia, una serie de actos de gobierno han sido a beneficiar a la clase media y no va a tener esa oposición, ¿verdad? Entonces, el sector popular ya lo tienen, pero la clase media hay que conservarla y va a ganar por eso. Y resulta que en este mapa que nos ha presentado Iván, es muy interesante ver cómo el azul panista que había en el centro de Ensenada, las secciones que están todo el centro de Ensenada, que es donde se ubica la clase media y parte de la clase alta, pues se volvió morado, janquista, ¿no? Y creo que ahí, Iván, ya sí nos vamos a los números de la elección a alcalde, se puede repetir, no sé, lo planteo, se puede repetir esto porque de cuántos votos se sacan, dónde pierde votos Ayala a pesar de haber ganado, porque Ayala 3 veces ha sido candidato. La primera vez hizo el mayor ridículo de su vida, ¿verdad? Fue cuando todavía no estaba la candidatura presidencial de López Obrador en las elecciones de 2016, y creo que quedó en cuarto o quinto lugar, con una votación de veras ridícula que sacó. Luego fue candidato ya con la candidatura de López Obrador y ¡pum! Crecen todos estos enanos y de circo y se convierten en gobernantes y así llega Ayala con más de 100,000 votos.
a la presidencia municipal de Ensenada. Pero ahora, que fue su reelección, tercera candidatura, sacó como 60,000 votos. O sea, perdió una gran cantidad de votos. No lo dicen, no lo mencionan, nomás hablan del carro completo, pero llega, a diferencia de Marina, que fue creciendo y creciendo en el porcentaje, en números absolutos y en porcentaje de votos obtenidos, Ayala perdió una gran cantidad de votos y no sé si coincida la pérdida de Ayala con estas zonas donde creció el PES. Dale vos, dale. Pues ahí estaría bueno el mapa de aquí de Iván, ¿no? De si pudo hacer este cruce, ¿no? Si hubo voto cruzado por Morena y Ayala, ¿no? Pero sí, lo que recuerdo ahorita que en el mapa que mostró es que el PES sí le quita varias secciones aquí en la ciudad, ¿no? En la zona centro, ¿no? Sí. Es bastante claro ahí cómo pues el voto cruzado, por ejemplo, aquí en las lonas de mi sección, que es una de esas que votaron por Hank, el voto era cruzado completamente, ¿no? Entonces, Ayala sigue siendo este candidato del desencanto de Morena, ¿no? Y algo que a lo mejor ya para el análisis bien local valdría la pena, las candidaturas de oposición a Ayala aquí, que eran Fuerza por México, recordemos, la de la coalición esta panista Brenda, se me olvida su apellido, y Nos acordamos de sus nombres. sí, ya acabó. Sí, o sea, eso te los pinta de cuerpo completo. Pero los porcentajes no eran tampoco despreciables. Si sumábamos esas candidaturas de oposición, fue un voto dividido aquí porque mucho, y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Olga, pues era esto, ¿no? Allá los resultados eran un gobernante, pues muy títere en el cliché de candidato títere de hago lo que dice Bonilla, y además muy parecido a Peña Nieto en esto de muy acostumbrado a la cámara ni al teleprompter, ¿no? a este guión. Pues ya pues él viene del medio, ¿no? Exactamente, ¿no? De mantener ahí su audiencia con cierta simpatía en ese sentido, por llamarlo así. Pero en los hechos, pues no ha sido transformador en ningún sentido en cómo gestiona la administración de aquí del municipio. Más allá de que la vara la tenía muy baja por las administraciones pasadas, ¿no? Novelo que termina una administración completamente gris, él borrado completamente de su capacidad de como gobernante del municipio. Y Ayala con esa vara muy baja, pues cualquier cosa se lucía, ¿no? Pues pavimentaba media calle, así durara 2 meses el pavimento, se lucía, porque a la gente lo veía como un cambio positivo, ¿no? Pero creo que aquí no sé qué vaya a hacer Morena para una futura candidatura, la siguiente candidatura. También quiero destacar como recordamos que incluso dentro de Morena hubo cierto intento de que Ayala no fuera el candidato, ¿no? Y hubo un cierto manoteo ahí vertical, así de, no es que Ayala va, y actores de la tradicional izquierda socialista, comunista de aquí en Ensenada terminaron alineándose, ¿no? Bueno, vamos con el proyecto de la 4T. Incluso se hablaba de este discurso, no, es que pues ni modo, es la 4T, va a ir por Ayala y pues nos alineamos a eso, ¿no? Y pues ni pío para nada, no criticamos, no decimos nada. Y pues esa línea que creo que viene de mucho más arriba que Ayala, ¿no? Más allá de la simpatía de Ayala. Pero sí, centrarme en esta parte de estos porcentajes que obtuvo dividido la oposición a través de Carmen Salazar, Brenda, y pues, y bueno, la desinflada final que para mí pues no terminan de destacar es los candidatos independientes, ¿no? Que pues están ahí, quedaron casi tablas, incluso menos creo sacaron que la pasada, ¿no? Así entonces, pues mi lectura local creo que es por ahí, y creo que Ayala empieza a sacar las garras en ese tinte autoritario, porque pues a lo mejor ya no se ve como un futuro reelegido, ¿no? Sí, lo cierto es que a final de cuentas, Iván, pues quien ganó fue el abstencionismo. Eso significa finalmente que los ciudadanos
la inmensa mayoría de los ciudadanos dijeron, yo con estos candidatos y con estos partidos y con estos independientes, simple y sencillamente no voy. Votó poquito más de lo que votó, de lo que vota normalmente en las elecciones en el estado. Un 38%. Sí, algo así. o sea, aumentaron que 6 puntos, vamos a darle 7 puntos. 9 puntos en relación con 9 puntos. Bonilla. Vamos a darles 9 puntos, no llegan al 40. O sea, sigue siendo muy bajo. sigue siendo apabullante el rechazo de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, hacia estos candidatos y hacia estos partidos y hacia estos independientes. Y eso es, a final de cuentas, lo que habría que redefinir. Y finalmente, los análisis como los que acabas de hacer, Iván, con tu especialidad, son fantásticos porque nos hacen ver finalmente cómo los ciudadanos que sí deciden ir a votar, a emitir un sufragio, aun cuando puedan cruzar y anular su voto, su boleta, pues dicen, ahora voy a cruzar mi voto, ¿no? Ahora lo voy a cruzar. Pero lo cierto es que la democracia en Baja California todavía deja mucho que desear y hay que hacer muchísimo. Sí, o sea, gana Morena todo, ¿sí? Pero siempre te queda la sensación de que son victorias pírricas, ¿no? Así como que, pues de lo peor, pues eso, ¿no? O sea, créeme que muchos ciudadanos dijeron, pues de lo peor, esto. Sí. Y eso es una verdadera desgracia para los procesos electorales en México, en Baja California y en todo el mundo. Pero bueno, esas son las reglas que nos hemos dado en nuestro sistema político nacional. Y si estamos en contra de este tipo de situaciones, pues hay que entonces participar para escoger diputados que tengan independencia y entonces sí se puedan modificar las leyes, estructurarlas muy bien y poner sanciones más ejemplares a quienes violen las disposiciones y más participe la gente. Bueno, y creo que este análisis que nos ha mostrado Iván, y les quiero pedir su opinión, pues nos sirve también para ver cuáles son las tendencias, lo que va a suceder. Esto es lo que sucedió y qué puede suceder con esto este resultado que se arrojó. En este escenario. Y a mí me queda la gran incógnita de quién representa a la oposición, quién tiene el liderazgo de la oposición en Baja California. Creo que eso es muy importante porque el Va por México quedó con una fuerza absolutamente debilitada. El PRD pierde el registro. El PAN, a pesar, retrocede y se retrocede por sí mismo, por lo que vemos, porque se optó por la candidatura de Hank. Traicionó a la coalición, traicionó a su candidata y se va buscando la posibilidad de hacer el mayor daño posible a Morena y encuentra que es la figura de Hank por ahí por donde puede hacer el daño, que no le alcanzó. Y el PRI está en situación de una agonía que no le permite, o sea, son esas personas que ya, como dice Paquita, la del barrio, como dice la canción, acábame de matar, ¿verdad? Porque está sufriendo mucho su proceso de desaparición. Entonces, ¿quién representa la oposición en Baja California? ¿Quién tiene liderazgo de la oposición? Porque yo no veo las posibilidades de un PES que aparece como la gran fuerza opositora de consolidarse en la oposición. Y esto deja un panorama muy interesante para Baja California, porque entonces o se abre paso a candidaturas independientes, a fuerzas nuevas, a personajes nuevos que tampoco veo dónde vayan a surgir, o tendremos siempre estas votaciones de, pues no hay opción. Así como se tuvo durante 30 años con el panismo, parece que se puede tener ahora con el morenismo sin que haya una fuerza pujante que presione al gobierno para hacer un gobierno mejor, ya no para quitarlo, sino por lo menos para presionarlo y hacer un gobierno mejor. Ese papel lo sigo viendo en las resistencias. Y una resistencia social es un movimiento social que está ahorita echado adelante, pero defendiéndose al mismo tiempo de lo que provoca, porque pues ustedes saben que hay órdenes de aprehensión, procesos abiertos contra ellos, y esto puede ahondar un proceso de descomposición política en el Estado, porque son a los que yo veo que están representando la oposición, y una forma también sui generis de representarlo, porque dentro de esos liderazgos hay muchos morenistas obradoristas,
¿verdad? Entonces, es interesante la situación de Baja California. Yo veo desde que ganó el PAN por primera vez que el problema de Baja California es que no ha tenido, y aquí sí voy a usar algo que de manera me parece totalmente indebida, han debilitado la palabra, la oposición a nivel nacional de Va por México. En Baja California el problema es que no ha habido contrapesos al poder. El panismo gobernó sin que el priismo fuera una fuerza opositora. Al contrario, se dejaba cooptar hasta donde podía ser cooptable. Y ahora puede suceder lo mismo con Morena, que coopte a los demás hasta donde sean cooptables. Y esto viene a reforzarse en mi análisis con lo que acaba de mencionar vos. O sea, ni dentro de Morena hay la fuerza para que les pongan un freno a sus gobernantes. O sea, terminan disciplinándose, ¿verdad? Aún aquellos que representan los sectores más progresistas y democráticos dentro del Estado y que militan en Morena. Entonces, creo que no es muy halagador el futuro para los ciudadanos bajacalifornianos que han dado toda la apuesta a un cambio por la transformación, que en Baja California se sigue remando en sentido contrario a lo que es la 4T a nivel nacional. Ese sería uno de mis análisis que me parecen que se destacan de este pormenorizado trabajo que hizo Iván. Todavía faltan muchas cosas que dilucidar. Me parece que es necesario ver también cómo estuvieron los distritos por distritos para las fuerzas ya por los diputados, porque ahí es donde se expresa el otro poder y ahí es donde podemos empezar a ver la posibilidad, ¿verdad?, de que lleguen a la Cámara a través de las figuras ¿cómo le llama?, de políticas afirmativas, otro tipo de personajes, ¿no? Dentro de los mismos partidos, pero auténticos indígenas, auténticos ciudadanos que tienen alguna discapacidad, es decir, buscar otra manera de hacer, abrir, que ganar todo el carro no signifique seguir arropados en una impunidad en cuanto a sus actos como gobernantes. Antes de darle la palabra para que concluyan, Roberto, vos nada más quiero también hacer una pequeña aportación a esto de quién es la oposición. Podemos decir que hay 4 posibilidades. Una, la disidencia de Morena, porque están en disidencia. La corriente es, desde la presidencia de la República, bueno, en este caso fue estar así que fuera como fuera, con el gobernador. Con el presidente y aquí con... Obviamente, Morena se suma a eso, ¿sí? Entonces, pero hay grupos que se oponen a esto que está sucediendo y quieren rescatar a su partido. Muy difícil por lo que acaba de mencionar Odalis. Segundo, están las resistencias. Pero las resistencias están divididas. En realidad, están muy y profundamente divididas. Confrontadas. Hace unas horas atrás, platicábamos con personas que están directamente, que conocen, porque están dentro de las organizaciones de las resistencias, y dicen que son situaciones, incluso a veces hasta infantiles, las que los han dividido, pero hay una profunda división entre las resistencias. Y ahí, ese es otro gran hándicap. Los independientes como el grupo que se manejó aquí en Ensenada, con Rogelio Castro y con la familia Orea. ¿Y qué vimos de este espectáculo tan triste de los independientes? ¿Sí? Independientes. Pues que finalmente dijeron, no, pues yo estoy con Marina, pero se vende muy caro, y los otros, yo estoy con Jorge Hahn, aunque yo siga siendo el presidente, pero yo le doy mi apoyo. O sea, ridículo. Quisieron hacer la jugada de su vida para negociar y los mandaron por un tubo, ¿no? Así es. Sí. Y entonces, la cuarta opción de oposición real son los grupos sociales marginados, los que acaba de decir Olga, los indígenas, los jóvenes, ¿sí?, la comunidad de la diversidad sexual. Pero, ¿cómo tratamos a esa oposición? No tratamos. ¿Cómo trataron a esa oposición, ¿sí?, que es la comunidad indígena? ¿Cómo los trataron desde el gobierno? Y el gobierno o desde el Estado baja californiano.
el Estado como entidad de gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los tres, perdónenme la expresión, se hicieron popó encima de esa acción política afirmativa. Con esa política, muchísimas gracias, con esa política afirmativa exclusiva para la gente indígena. Entonces, realmente es crítico lo que pueda, o sea, ¿quién es la oposición? Pues caray, está muy difícil ante un grupo que llega con Marina, que viene muy bien armado, que está muy sólido, ¿sí? Y que, pues para el futuro, dentro de 6, 7 años para Baja California, pues estamos viendo al diablo, ¿no? Al diablo Castro Penti, que es que finalmente está viene... trabajando como una araña Ya que se vio ahí públicamente en unos actos de entrega de sus constancias a la presidenta municipal de Tijuana. Ahí sale en medio, no sale la Montserrat, sale el diablo en medio, como si él fuera el presidente municipal que estaba recibiendo la constancia. En fin, quería aportar eso. Iván, Roberto, sus últimos comentarios para cerrar el programa. Muchas gracias y disculpen. Sí, no. Primero me dejan mucha tarea para seguir haciendo análisis, mapas. Por favor, Iván. Lo voy a intentar. Creo que aunque ya lleva un mes que pasó la elección, es importante seguir analizando qué pasó, ¿no? Y cuáles fueron las dinámicas, ¿no? Manifestadas con la preferencia electoral, con la participación y demás, ¿no? Y en cuanto a este tema de la oposición, coincido en general con lo que mencionan. Creo que, para empezar, Hank no va a ser oposición. O sea, Hank no, ya se acabó. Estuvo ahí como incluso por su megalomanía, por demostrar que él era quien... Porque creía que las podía. Más, ¿sí? Y se va a retirar, a hacer sus negocios, a lo que siempre ha hecho, ¿no? Entonces, el PES tampoco, aunque yo pienso que el PES le apostó a Hank simplemente para conservar el registro. No se esperaban que ocurriera esto y ahora me parece que van a tener dos diputados, creo, en el Congreso, que fue a lo que llegaron de manera concreta, ¿no? Pero no el PAN también, plurinominales. Sí, plurinominales, sí. El PAN también va a tener, creo que 2, ¿no? Y los demás ahí. Entonces, realmente creo yo que la oposición, por un lado, el sector empresarial representado en el PAN no va a desaparecer, pues, o sea, tuvo una derrota tremenda y van a intentar recomponerse, ¿no? Quizás con todavía liderazgos como el de Gustavo de Hoyos pesa aquí en Baja California, ¿no? Por la importancia, aunque creo que pierde bastante, es otro gran perdedor de esta elección, porque Lupita Jones declaraba públicamente, a mí quien me invitó fue Gustavo de Hoyos, ¿no? Sí. Y en estas intentonas de él ser uno de los posibles candidatos ciudadanos, ¿no? De la alianza, pues fue una grave derrota, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aunque no tengan representación política o no tengan gran representación política, creo que van a seguir operando a través de otros mecanismos de poder, ¿no? Otros mecanismos de presión y con otras investiduras, ¿no? Por ejemplo, acá está la famosa organización Ocupa, ¿no? Que es otro factor interesantísimo. ¿Por qué? Porque metieron millones de pesos en publicidad y en impulsar una visión muy ad hoc a esta visión empresarial que beneficia al panismo, pues, ¿no? O sea, muy bien hecha, pues, para aparentar que son ciudadanos, pero son los mismos, que le van a entrar en una estrategia nacional por la presidencia en 2024, van a seguir con eso. Van a seguir esos grupos, definitivamente, ¿no? Pero sí están muy debilitados políticamente en el Estado, ¿no? Y en cuanto a los grupos de la sociedad civil organizada, la resistencia, los independientes, creo yo que sí, hay divisiones, hay desgaste después de 4 años de lucha muy importante. Sin embargo, también pasa que hay coyunturas, momentos en los que son de unidad y digamos, ha habido otras ocasiones, incluso en estos 4 años, donde se ha subestimado la importancia de las resistencias y de las luchas, ¿no? De hecho, 2017 fue como el año del levantamiento social popular y después vino un reflujo importante y seguramente tanto, por ejemplo, en el caso de la Constellation Brands, ellos dijeron, no, pues ya están aniquiladas completamente, no está ahí,
ya están divididas, tenían seguramente su análisis y les pasó esto, ¿no? O sea, se vino otra oleada y que fue, aunque incluso con esas diferencias, todos jalaron para el mismo lado, ¿no? Algunos promoviendo simplemente el rechazo a la transnacional, otros promoviendo el voto en la consulta, otros haciendo campaña, en fin, al final todos los afluentes convergieron en el río de oposición y se obtuvo el triunfo contundente. Entonces, creo yo que yo le llamo, es una fuerza intermitente, pues, ¿no? Está ahí, es como potencial y a veces brota, ¿no? Como manantial, ahora sí que haciendo analogías del agua, y yo creo que no hay que menospreciarlo, pues es un sector puede salir en importante que cualquier pudiera momento. también seguir siendo oposición, y creo que es como la oposición más positiva, por así decirlo, ¿no? Porque no pertenece a estos grupos de poder que tienen intereses particulares, sino que es gente que está en la lucha por el interés general y que va a seguir estando ahí, ¿no? Y, pues en las trincheras que vengan a futuro, pues, ¿no? Pero sí, eso, pues. Oye, otro comentario así que creo que lo podemos dejar abierto también para un próximo análisis, pero me parece que la conclusión importante a nivel nacional es que se ha conformado un nuevo polo, unas nuevas características del bipartidismo. O sea que con todo y que se fueron juntos en coalición PRI, PAN y PRD, la votación a la hora de ir el ciudadano en las urnas se expresó realmente de coalición a coalición por Morena y por el PAN. Y que estas son las dos fuerzas reales, verdaderas, en disputa para el 2024. Lo demás son arremadijos o arrimadijos que se tienen que hacer en las coaliciones, pero estas son las dos fuerzas opositoras, que en el caso de Baja California, el panismo ha quedado sumamente debilitado, porque a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el PAN es el que se posiciona como la fuerza contundente opositora, en Baja California, a final de cuentas, Han Ron fue un factor que le dio en la torre al PRI y que le dio en la torre al PAN. Y el PRD pues pierde el registro. Entonces, no deja de ser interesante cómo la participación política del hanquismo, de Hank, en Baja California, vino a beneficiar en los resultados, en los hechos, a Morena. ¿Sí? Porque aquí, como en ningún otro estado del país, el panismo queda bocabajeado y el priismo hace rato que no tiene líderes, porque el mismo Castro Trent, igual que me mencionen, han estado emigrando hacia Morena. Entonces creo que es muy interesante esto de que Baja California sigue cocinándose aparte, se dan estas dos fuerzas fundamentales hacia el 2024. Y yo quiero nada más recomendarlo, no sé si ustedes lo leyeron, creo que a vos te lo mandé, no recuerdo si a ti, Iván, un artículo que escribió Hernán Gómez en el Heraldo de México, en su columna que se llama Fuera de Tono, y lo tituló, esta columna la tituló en interrogantes, ¿fue tan grande la derrota de Morena en la Ciudad de México? Y hace un análisis así similar a lo que tú has hecho, Iván, de secciones por sección, y llega a conclusiones. En primer lugar, no pintó el PRI, no pintaron los demás partidos, ni de una ni de otra coalición, es Morena y es el PAN. El avance real lo tiene el panismo en la Ciudad de México, el PRI no pinta, y llega también a una conclusión muy importante para que, como para que se saquen esa espina del corazón los morenistas por la derrota que tuvieron en varias alcaldías en la Ciudad de México, y les dice, es muy interesante el dato porque compara la votación de ahora con la de 2018, que es el techo más alto que puedes imaginar. No la compara con la similar elección intermedia anterior, sino la del 2018. Y dice que en comparación con los votos de 2018, Morena solamente perdió un 4%. ¿Sí?
y que fíjate, lo demás se va a abstención porque la coalición, los 3 partidos unidos, en este caso va por la Ciudad de México, va por México, solamente aumentó un 1% de la votación que tenían por separado en 2018. ¿Sí? Entonces, este estudio que hace Hernán Gómez Rueda me parece también muy interesante para llegar a la conclusión de que Morena no perdió tanto, y hace también un análisis de la participación y el abstencionismo en este sentido. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Que tú lo comentabas, Iván, también la vez pasada. Hubo una alta participación de las secciones donde dominan las clases medias y que votaron por la candidatura panistas, y disminuyó la participación electoral de las clases populares, de las secciones electorales que están en las zonas populares, donde el voto es más proclive a Morena. Entonces, ahí se trata también de quién trabajó más la elección, es la parte de autocrítica que tienen que hacerse los morenistas. Descuidaron su campaña, ¿sí? Porque la gente no se fue a votar por el PAN, sino que se abstuvo en esos sectores morenistas. Y el panismo sí trabajó sus secciones y provocó una extraordinaria participación muy por encima de los promedios que tenían esas secciones. Sí, coincide con algo de los análisis que hiciste también tú, especialmente en Mexicali, en las zonas estas panistas, que fue muy elevada la participación comparada con los demás. Esto me parece que es muy interesante porque viene la crítica directísima a los electores que pueden estar, sí, cobrando facturas, porque no están conformes con la manera de gobernar de Morena, pero también cobrando facturas porque no están de acuerdo con la falta de trabajo de Morena y la presencia de trabajo electoral, y por otro lado, el apuntalamiento del PAN como la verdadera fuerza opositora, que en el caso de Baja California queda prácticamente desdibujada, ¿no? Por las que equivocaron con sus estrategias electorales. Sí, para cerrar, yo creo que Iván acaba de sacar un dato bien relevante que en la geopolítica nacional es clave, ¿no? Hace 2 años de Hoyos, pues era el nombre, ¿no? Así como él va a ser la figura que va a ser capaz de liderar este panismo, ¿no? Para hacer la oposición, etcétera. Y esta derrota aquí pulveriza un montón de esas cosas, ¿no? O sea, esa lectura geopolítica creo que queda más allá del triunfo claro de Marina. Creo que por eso hay satisfacción de Morena en ese sentido, ¿no? Fracasos políticos. Y este triunfo del PAN en la Ciudad de México, no sé si a lo mejor estoy como sobreespeculando, pero yo creo que viene siendo también una lectura como muy parecida a esto que hacemos ahorita, ¿no? Como las zonas privilegiadas de los centros de las ciudades son las que votan por el PAN, zonas con menos consolidación, densidad urbana, que en realidad proporcionalmente son menos votos, aunque en el mapa tú veas dominación territorial. Y en la Ciudad de México es lo mismo, o sea, a pesar de que se veía casi el 50% del territorio del DF panista, si lo ves a peso neto por votos, la diferencia es abismal versus Iztapalapa y las zonas populares, ¿no? Entonces yo no sé si realmente el PAN o estamos yendo en este camino del bipartidismo, que le conviene mucho a Morena, porque pues una de las consignas de la política es eso, ¿no? Pues crear esas diferencias muy claras, ¿no? Pero creo que Morena al final sí está haciendo ese jale que se le exigía al panismo cuando llegó al poder, ¿no? Realmente desarticular a la fuerza preponderante de ese tiempo, que era el PRI, ¿no? Y su maquinaria impresionante que tenía a través de las CROCs, CTMs y toda esa estructura corporativa de 60 años que se operó, y que ahorita pues está completamente desdibujada, y el PRI completamente sin capacidad de incidir en la política de esa forma, ¿no? Entonces yo sí me quedaría con eso, y que creo que nos quedamos ya, regresando aquí a Baja California, va a definir mucho el estilo de liderazgo de Marina del Pilar, que bueno, en Mexicali la conocen más, yo creo que acá todavía no me quedan claras muchas cosas de ella. ¿Qué va a pasar de aquí al 2024 aquí en Baja California, ¿no? Que exactamente cómo se define ella como líder va a definir algunas cosas, ¿no? Dentro de Morena. Así es. Pues yo no sé si finalmente
estar contento, feliz de que este grupo de Morena, que está colonizado Morena en Baja California, pues se quede finalmente como la opción única que tenemos los baja californianos. A mí la verdad me da mucha pena. Como tú bien lo dices, Roberto, Marina es una incógnita, lo que conocemos de ella es una frivolidad en muchos aspectos de su vida, en su vida política, a eso me refiero. Y Sí. pues la verdad, sabemos quiénes están con ella, ¿sí? Y si le empezamos a rascar, pues hasta podemos llegar a alguien que está por la semana pasada, Ricardo Monreal, como el candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, ese sería tema de otro programa en particular. 3 notas nada más para que tengan ustedes noticia también, así de primera mano y rapidísimo. Se le está dando formal prisión a Luis Cárdenas Palomino por el delito de tortura. Ya está, ahora sí, totalmente vinculado, así, a proceso, sí, formal prisión a este personaje tenebroso, sí, tenebroso, de los sistemas de seguridad pública en México. Ya está eso. Esto también es una nota muy relevante y de nueva cuenta vamos a proyectarlo en el escenario del proceso electoral a la presidencia de la República, que ya es abierto, descarado dentro de Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció cambios en su gabinete, entre ellos la incorporación de Martí Batres Guadarrama como secretario de gobierno de la Ciudad de México a partir del próximo día 15 de julio. Así o más claro. Vamos viendo cómo se están armando la izquierda. Ahí sí la izquierda de Morena, ¿eh? Ahí sí vamos a ver. Y por otro lado, y la última, esto que es verdaderamente escalofriante, amigos y amigas, es de nueva cuenta, cuando uno piensa que no puede uno encontrar notas más desgarradoras desde el punto de vista de los asesinatos, de las desapariciones en este país y de la actuación a veces ya prácticamente como si fueran acciones de terrorismo en nuestro país por parte de los cárteles de las drogas y sicarios. Hace una hora se está dando a conocer por parte de Animal Político, 5 años después del descubrimiento de este sitio, el gobierno de México aceptó la existencia de un centro de exterminio de personas en la zona conocida como La Bartolina, Tamaulipas, en donde se han recolectado, escuchen ustedes esta cifra, 1/2 tonelada de huesos calcinados. 1/2 tonelada. Esto es realmente, caramba, ¿nos espanta el nazismo en sus campos de exterminio? Vean ustedes, es realmente de escándalo. Y eso se publica el día de hoy en Animal Político. Así están los temas y con esto, pues, si no quieren otra cosa, nos vemos. Nos vemos, ustedes nos dicen, estamos programados dentro de 15 días, creo que necesitamos ese tiempo para que Iván haga el siguiente trabajo. Esa tarea, Iván. ¿Cómo ves, Iván? Y la continuamos dentro de 15 días. Sí, claro, nos ponemos de acuerdo y sí, con gusto. Ahí te acabo de agregar en el chat de tu muro el artículo que les estaba recomendando por si no lo habías leído. Muy bien. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Pronto, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Que tengan muy bonita semana. Por lo pronto ya la iniciamos con ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo. Amigos y amigas, pues con esto cerramos las transmisiones del día de hoy. En Cuatro Vientos. Agradecerles mucho el favor de su atención, pedirles de nueva cuenta que si estos programas les gustan, compártanlos y regálenles un like. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, vos. Hasta luego, vos. Hasta luego. Muchísimas gracias y yo ya nomás me despido con esto.